2 de diciembre de 1993. Hace ya 23 años, muere sobre un techo de Medellín, totalmente perseguido por la policía colombiana y también por la DEA, Pablo Escobar Gaviria, que era en ese momento el delincuente más perseguido del mundo. ¿Quién era Pablo Escobar? Pablo Escobar fue uno de los grandes varones de la droga. En Colombia fue uno de los pioneros de los grandes carteles. Sin duda fue el más poderoso jefe del narcotráfico. Más por encima estuvo de los capos del cartel de Cali, estuvo incluso por encima del poder del mexicano. Fue un hombre que llegó a tener en su momento, en los 80s y en los 90s, en su capital privado miles de millones de dólares. ¿Por qué? Porque era el momento en el que los carteles colombianos dominaban completamente el negocio de la droga en el mundo. Desde la producción, que en ese momento se sembraba la coca en Bolivia y en Perú, la producción en Colombia y luego la distribución de la cocaína en las calles de Manhattan y también en Europa. El narcotráfico colombiano en ese momento controlaba absolutamente todo, era un monopolio. Durante más de una década, sin que lo notaran la mayoría de colombianos, Pablo Escobar y sus socios fueron construyendo un enorme imperio multimillonario, además absolutamente violento y con una capacidad de corrupción enorme que lo llevó a controlar sectores muy importantes del Estado colombiano. Tenían su nómina a políticos, tenían su nómina a policías, a miembros del ejército, a jueces, pero también tenían contra a una sociedad que empezó a darse cuenta del enorme poder corruptor del narcotráfico y de la amenaza que esto significaba para el país. Hombres como Luis Carlos Galán, como Rodrigo Lara Bonilla, como Guillermo Cano, se empezaron a enfrentar al poder del narcotráfico y pagaron con su vida la osadía de anteponerse al poder del capo. ¿Y qué ocurre después? El Estado colombiano le declara la guerra al narcotráfico, Pablo Escobar empieza a ser perseguido, su poder de violencia se dispara, pero también la capacidad de reacción del Estado colombiano que lo empieza a perseguir y se convierte en el hombre más buscado del mundo, al punto tal que empiezan a ofrecer por él 5 y 10 millones de dólares hasta que finalmente termina totalmente acorralado, como ya lo dijimos, sobre un techo en la ciudad de Medellín. ¿Cómo está el narcotráfico hoy sin Pablo Escobar? A partir de la década de los 90 en Colombia empezó una guerra sin cuartel contra el narcotráfico que llevó a la desaparición de los grandes carteles. Pablo Escobar muere, sus principales socios o mueren o son extraditados o detenidos. El cartel de Cali, que era la némesis del cartel de Medellín y que quedó imperando en el negocio después del declive del cartel de Medellín y del imperio de Pablo Escobar, termina también totalmente perseguido. Sus dos grandes capos, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, terminan extraditados a los Estados Unidos y lo que hoy tenemos es un negocio del narcotráfico que ya no es tan floreciente ni tan poderoso como en aquellas épocas por varias razones. Una razón principal, por supuesto, la persecución que hubo en Colombia, que evidentemente funciona. Si un país no se le opone al poder del narcotráfico, el poder del narcotráfico termina por coparlo totalmente y por cooptarlo totalmente. ¿Cuál es la situación que tenemos hoy? De lejos no hay ningún Pablo Escobar en este momento en la historia de Colombia. Hay capos grandes en las bandas como Otoniel, como Gavilán, que controlan el negocio del narcotráfico, que tienen bandas más pequeñas que distribuyen su droga, pero no tienen el poder criminal, la capacidad de corrupción y la capacidad de desestabilización que llegó a tener en su momento Pablo Escobar. Sin embargo, a la luz de esta nueva realidad del narcotráfico, donde hay pequeños capos, también hay un crecimiento exponencial del consumo interno, un crecimiento exponencial que tiene a miles de muchachos, niños incluso, llegando a consumir la droga, probando la cocaína, probando la heroína incluso. Y en este orden de ideas el país se enfrenta a nuevos retos, retos de seguridad viejos también, retos de estabilidad viejos como los de antes, pero un problema de salud pública creciente que sin duda puede llegar a ser más nocivo incluso que lo que generó ese poder del narcotráfico en las décadas anteriores.